Listo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de la política pública de envejecimiento y vejez para la ciudad de Medellín, en donde estaremos presentando los conocimientos que se producen en el mundo académico de las universidades de la ciudad y de la región, con el propósito de contribuir al bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. En este momento les voy a mostrar cuál es la pretensión que tenemos en este eje de la política pública de envejecimiento y vejez para Medellín, que es el componente de gestión del conocimiento. Esta política, ustedes saben, está en el marco de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Por favor. El equipo de trabajo está compuesto por María Isabel Zuluaga Callejas, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública, Joana Santa Maldonado, que es la coordinadora del proyecto, Ángela María Sierra Quintero, que es la gerontóloga especialista en gerencia de proyectos, y por mí, Verena Patricia Torres Marín, docente de la Facultad de Enfermería. Todo este grupo hace parte de tres grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, que son los que están liderando en este momento la ejecución de este eje del conocimiento, que es el grupo de gestión en políticas públicas de salud de la Facultad Nacional de Salud Pública, la práctica de enfermería en el contexto social GITEX de la Facultad de Enfermería, y el grupo Psicología, Sociedad y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Dentro de las actividades que tenemos en este componente, pues estamos buscando apoyar el Observatorio de Envejecimiento y Vejez en Medellín, poder generar evaluaciones cualitativas participativas que permitan hacer ajustes y mejorar las propuestas de intervención y toma de decisiones alrededor de la política pública, proyectar acciones de investigación con base en los datos que cuenta la Secretaría Social de Familia y Derechos Humanos de Medellín, identificar retos y posibilidades en el plan de servicios que ofrece actualmente la Unidad Técnica de Personas Mayores, y precisamente lo que estamos desarrollando hoy es favorecer procesos de articulación con grupos de investigación de universidades públicas y privadas, incluye el desarrollo de la investigación y producción de conocimiento en envejecimiento y vejez en Medellín. El Observatorio de Envejecimiento y Vejez en Medellín es una estrategia para la gestión y difusión permanente de información, el análisis, el seguimiento de la política pública y de temas y problemáticas relacionadas con el envejecimiento y la vejez en Medellín, y pretendemos con el observatorio poder hacer incidencia en lo político, lo social, lo académico y lo técnico. Tenemos varias fases en lo que es la ejecución de este proyecto del observatorio. En este momento nos encontramos precisamente en la gestión y el diseño, que es donde estamos fundamentando teórica, metodológica y operativamente el observatorio. La idea es que vamos a implementar un sistema de investigaciones y vamos a hacer un balance de las fuentes de información y el estado en que se encuentran, tanto cualitativas, cuantitativas o mixtas, que se estén desarrollando en la ciudad o se hayan desarrollado sobre envejecimiento y vejez, además de proporcionar un mapa inicial de relaciones interorganizacionales para poder fortalecer el observatorio. Luego pasaremos a una fase de implementación, que digamos que también se está dando el tiempo. De hecho, este es uno de los propósitos que se ha montado, pues, en la gestión del conocimiento, y es poder generar una red de académicos con el cual podamos fortalecer el observatorio, y entonces, pues, aquí ustedes están haciendo presentes en este proceso. Y luego, pues, vamos a estar en la consolidación, en donde se espera que el observatorio sea reconocido como ese espacio de discusión y consulta para los análisis, la toma de decisiones y la formulación y ejecución de los proyectos. El objetivo general del observatorio es poder consolidar una estrategia de información, reflexión, evaluación y debate de investigación en la política pública de envejecimiento y vejez de la ciudad de Medellín, para aportar a su implementación, seguimiento y actualización. Y como objetivos específicos, pues tenemos recolectar, sistematizar y actualizar información cuantitativa y cualitativa en el tema de envejecimiento y vejez, construir un sistema de información que involucre a diferentes sectores y actores, posibilitando la coordinación y articulación para la implementación del plan gerontológico,
realizar una observancia permanente a los procesos de envejecimiento y vejez mediante el intercambio y análisis de la información consolidada, promover espacios de reflexión y participación, educación, difusión e intercambio de experiencias con los distintos actores y sectores comprometidos en el campo del envejecimiento y la vejez, y fortalecer la investigación para avanzar en la comprensión teórica situacional del proceso de envejecimiento y vejez. Ahora entonces le doy el paso a mi compañera María Isabel, para que ella haga la presentación del doctor Francisco Lopera y podamos dar inicio con su presentación. Muchas gracias, Verena. Hoy tenemos entonces la oportunidad de abrir un espacio académico con el doctor Francisco Lopera Restrepo. Él es médico neurólogo, es profesor titular de la Universidad de Antioquia, es director del programa API Colombia, que es la iniciativa de prevención de Alzheimer, capítulo Colombia, y es el fundador y coordinador del GNA, que es el Grupo de Neurociencias de Antioquia. El GNA de la Universidad de Antioquia se concentrará en los próximos 10 años en un plan de prevención de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, enfocándose en el estudio y seguimiento de las poblaciones con formas genéticas, tratando de convertir en una oportunidad la desdicha de tener en nuestra región, Antioquia, el foco más grande del mundo de demencia por enfermedad de Alzheimer de inicio precoz hereditario. Le damos entonces la bienvenida al profesor Francisco Lopera. Bueno, muchas gracias, María Isabel. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesor. Sí. ¿Ya están viendo la presentación? Ya la estamos viendo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles del plan para la prevención de las enfermedades neurodegenerativas del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Agradezco a la alcaldía y a la universidad la invitación para esta charla. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un problema de salud pública mundial. Es una enfermedad que se duplica cada 5 años la prevalencia. Entre 60 y 65 años de edad, el 1% de la población tiene demencia y cada 5 años se duplica la prevalencia, lo cual aumenta enormemente el número de casos en el mundo. Hoy en día existen aproximadamente 40 millones de personas con demencia, la mayoría de ellas enfermedad de Alzheimer, hasta 120 millones en el año 2050, que es lo que se estima para el año 2050, 120, 130 millones de personas con demencia, y muchos de ellos en los países en vía de desarrollo. El costo de la enfermedad de Alzheimer es muy alto. En el año 2010, 604 mil millones de dólares costó la enfermedad al mundo. En el año 2015, 818 mil millones de dólares. En el año 2018, 1 billón de dólares. En el año 2030 costará 2 billones de dólares. Y en el año 2050, 3 billones de dólares por año. Es el costo de la enfermedad. La demencia es mucho más costosa que otras enfermedades. Aquí vemos, por ejemplo, el costo de la demencia en el Reino Unido, en libras. Es mucho más costosa la demencia que el cáncer, que las enfermedades cardíacas y que el stroke, que son las enfermedades más comunes. Aquí quiero mostrarles un cerebro normal y un cerebro de una persona que murió con Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia? Este cerebro de una persona que murió con Alzheimer pesa menos, puede haber perdido 500 gramos, tiene menos volumen, menos tamaño, están más delgados los giros y están más dilatados los surcos del cerebro. Y mirado microscopio, si miramos un fragmento de cerebro al microscopio, vamos a ver en este cerebro normal una plaquita de amiloide y en este que tiene Alzheimer muchas placas de amiloide arriba. Y abajo, en este cerebro normal, vamos a ver una que otra placa de ovillos neurofibrilares, mientras que el cerebro con Alzheimer está lleno de ovillos neurofibrilares. Estos ovillos neurofibrilares y estas placas de amiloide
son dos basuras proteicas que se depositan en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. ¿De dónde sale el amiloide? Sale de un mal metabolismo de la proteína precursora de amiloide. Aquí vemos la proteína precursora de amiloide, que es esta, en la membrana de la neurona. Aquí está el interior de la neurona, este es el exterior de la neurona, y este fragmento verde es el amiloide. Normalmente esta proteína grande, proteína precursora de amiloide, debe ser cortada por acá, y en la enfermedad de Alzheimer eso no sucede y se corta en estos dos puntos. Esto es lo que se llama corte en beta y gamma secretasa, entonces se produce un fragmento de amiloide que es insoluble. Ese fragmento de amiloide se pegan unos con otros produciendo un pegote de amiloide que va a dar lugar a la placa que llamamos placa de amiloide. Y el cerebro se llena de esas placas. Ahora bien, ¿de dónde sale la otra basura proteica que se deposita en el cerebro? La proteína tau. Estos son los neurofilamentos, que son como unas estructuras tubulares que hay en el interior de los axones de las neuronas, a través de las cuales sucede el transporte axonal. Estos microtúbulos están hechos de una proteína contráctil que aparece ahí de color blanco y que se llama la tubulina, y los cordones que envuelven esos tubos, esos microtúbulos, son cordones de tau, de la proteína tau. La función de la proteína tau es darle estabilidad al microtúbulo para que se mantenga permeable. Cuando la proteína tau se altera por alguna razón, se hiperfosforila, el microtúbulo se pliega sobre sí mismo y se daña el transporte axonal. Aquí tenemos una neurona en proceso de degeneración y convirtiéndose en un ovillo neurofibrilar por culpa del daño del transporte axonal en esos microtúbulos. Entonces, esta es una de las alteraciones que se producen en la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es causada entonces, bueno, hay una hipótesis que la llamamos la hipótesis de la cascada amiloide. ¿Qué es lo que plantea esa hipótesis? Dice que el primer evento en la enfermedad es el depósito de esos fragmentos de amiloide que les mostré. Entonces se deposita amiloide en el tejido cerebral, ese es el primer evento. Ese amiloide produce inflamación, activa la microglia trata de defenderse de ese cuerpo extraño que es el amiloide, produce inflamación y esa inflamación altera la proteína tau, hiperfosforina la proteína tau. Entonces se daña el transporte axonal, degenera la neurona, se colapsa pues los microtúbulos al interior de las neuronas, degenera la neurona y se producen los ovillos. Y entonces así tenemos que una combinación de amiloide, inflamación y ovillos producen muerte neuronal, cambios neuroquímicos y lleva a la demencia, produciendo pérdida de memoria y demencia. La enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de genética. Aquí a la derecha vemos la genética compleja y a la izquierda lo que llamamos la genética simple. Empecemos por la genética simple. El 1% de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer en el mundo tienen una enfermedad de Alzheimer hereditaria de inicio precoz familiar. Y ese Alzheimer familiar genético es producido por mutaciones en uno de estos tres genes. El gen de la proteína precursora de amiloide, APP, el gen de la presenilina 1 o el gen de la presenilina 2. Cuando hay mutaciones en cualquiera de esos tres cromosomas, en cualquiera de esos tres genes que están en tres cromosomas diferentes, este está en el cromosoma 21, este está en el cromosoma 14 y presenilina 2 está en el cromosoma 1. Entonces, cuando hay mutaciones en cualquiera de esos tres genes, se produce exceso de beta-amiloide y se inicia pues la cascada de neurodegeneración. Se dice que esto es una genética simple porque quien tiene la mutación, una mutación en uno de esos tres genes, está condenado a padecer la enfermedad sí o sí. Es decir, es una enfermedad 100% penetrante, una mutación 100% penetrante, y todos los que heredan la mutación sufren la enfermedad a edad temprana.
O sea que esas mutaciones son causa de la enfermedad, producen la enfermedad. En cambio, hay una genética compleja, que es la que está aquí a la derecha, donde tenemos muchos genes, entre ellos ApoE, que es el más importante, pero hay muchos otros. Estos genes no son genes de causalidad, son genes de susceptibilidad. Es decir, que ninguno de ellos es capaz de producir la enfermedad, como sí sucede con estos genes de genética simple. Entonces, estos genes son de susceptibilidad y probablemente explican en gran parte el Alzheimer esporádico, donde no hay herencia, y que cada persona, dependiendo del número de genes que herede, del menú de genes que herede, puede tener mayor o menor susceptibilidad para desarrollar la enfermedad. En cuanto a los genes, en cuanto a las formas familiares por genética simple, existen unas 500 familias en el mundo identificadas. 86 familias con 32 mutaciones diferentes en el gen de la proteína precursora de amiloide en el cromosoma 21. 392 familias con 177 diferentes mutaciones en el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14. Y en esas 392 están las 25 familias con la mutación paisa de Colombia. Y 23 familias con 14 mutaciones diferentes en el gen de la presenilina 2 que está en el cromosoma 1. Entonces son realmente 500 familias en el mundo, pero digamos que la mayoría de el grupo poblacional más grande del mundo está en Antioquia, con una forma genética de Alzheimer hereditario de inicio precoz. Estos son los municipios de Antioquia afectados. La primera familia se descubrió, la familia C1 se descubrió en Palmira en la década del 80, en el año 1984. Después una familia en Angostura, luego una familia en Yarumal, la C3, luego C4 en Huango, y así sucesivamente se han ido identificando diferentes familias en diferentes municipios del departamento de Antioquia, hasta reunir un grupo de 25 familias afectadas estas 25 familias están distribuidas en todo el departamento. Hasta el día de hoy consideramos que esas familias tienen más o menos 6.000 herederos y hemos registrado 5.846 personas de esas 6.000 miembros. Ese registro quiere decir que a esas 5.846 personas se les ha hecho una evaluación médica, evaluación neurológica, evaluación neuropsicológica, y se les ha tomado una muestra de sangre para comprobar si tienen o no tienen, si heredaron o no heredaron la mutación. Hemos identificado que hay 1.119 portadores de la mutación vivos. Es decir, que estas 1.119 personas o están enfermas o van a estar enfermas en los próximos años. Hay 4.619 personas que no tenían la mutación y por lo tanto no van a enfermar. Y hay 35 personas que no donaron muestras y por lo tanto no tenemos fenotipo. Bueno, hemos estudiado todas estas familias durante muchos años y hemos podido definir estas diferentes etapas de la enfermedad. Empecemos por la última etapa de la enfermedad, la demencia. La demencia es un estado que consiste en que la persona ha perdido la memoria y ha perdido muchas capacidades mentales en un grado tal que la persona ha perdido la autonomía y la independencia, requiere de supervisión y de un cuidador. Esa demencia empieza a los 49 años, tiene una duración aproximada de 10 años y están muriendo hacia los 59, 60 años de edad. Antes de la demencia hay un periodo que lo llamamos deterioro cognitivo leve, que empieza a los 44 años y va hasta los 49 cuando empieza la demencia. Este deterioro cognitivo leve significa que la persona tiene un síndrome amnésico, es decir, que tiene problemas de memoria, pero que no ha perdido la autonomía ni la independencia, no requiere supervisión, no requiere de un cuidador, pero tiene problemas importantes de memoria que lo afectan en la vida laboral, familiar y social. Entonces la persona no tiene demencia, sino que tiene un síndrome amnésico.
Y ese síndrome amnésico dura más o menos 5 años, de los 44 a los 49. Antes del síndrome de deterioro cognitivo leve, hay un periodo que lo llamamos predeterioro cognitivo leve sintomático, que empieza a los 34 años y va hasta los 44, que empieza a los 38, perdón. Este deterioro cognitivo leve, predeterioro cognitivo leve sintomático, significa que la persona tiene quejas de memoria sin importancia. Esas quejas de memoria no lo impactan en la vida cotidiana, no le afectan en su vida laboral, familiar ni social, y la persona tiene una vida normal, tiene unas quejas de memoria benignas que llamamos. Y antes de ese estadio hay otro que llamamos predeterioro cognitivo leve asintomático, que empieza a los 34 años y va hasta los 38. Y significa que la persona no tiene nada, no se queja de nada, no se queja de problemas de memoria, no tiene amnesia, mucho menos demencia, es una persona completamente sana. Pero en las pruebas cognitivas, en la evaluación neuropsicológica, tiene 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal en alguna prueba cognitiva de memoria o en alguna otra función cognitiva. Y esos son los diferentes estados. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar 50 personas de Antioquia, de estas familias, a Phoenix, Arizona, Estados Unidos, en el año 2011, con el fin de evaluar si ya tenían amiloidosis a nivel cerebral. Y aquí tenemos los resultados de esas 50 exámenes de PET amiloide. Ese es un examen que consiste en que le inyectan una sustancia en la vena a la persona, esa sustancia sube al cerebro, se pega de la basura amiloide y se puede ver de color rojo o de color amarillo en la imagen. Entonces aquí tenemos las 4 imágenes de arriba, corresponden a 4 personas que tenían demencia leve, todas estaban llenas de amiloide. Estos 7 eran personas que tenían deterioro cognitivo leve, es decir, solamente tenían problemas de memoria sin demencia, y todos eran portadores de la mutación paisa y todos estaban llenos de amiloide. Aquí por fuera del rectángulo hay 20 personas que estaban todas completamente asintomáticas y ninguno de ellos tenía amiloide en su cerebro y eran no portadoras de la mutación. Y dentro del rectángulo tenemos 19 personas que eran portadoras asintomáticas de la mutación paisa. Y estas 19 personas, todos los mayores de 28 años ya eran positivos para el amiloide. En cambio, los menores de 28 años eran negativos, no tenían amiloide en su cerebro. Entonces, con este estudio, ¿qué conclusión sacamos? Que el amiloide se empieza a depositar en el cerebro a partir de los 28 años en esta forma genética de Alzheimer hereditario que hay en Antioquia. El año pasado llevamos un grupo de personas también de estas familias a Boston, pero para hacer otro examen que se llama PET-Tau. Es para evaluar la otra basura que les había comentado que se deposita en el cerebro. Se hace de la misma manera. En la vena se inyecta una sustancia que sube hasta el cerebro y se pega de la basura Tau, y de esa manera en la imagen uno puede ver dónde hay Tau porque aparece de color rojo o amarillo. Aquí vemos un grupo de personas de 28 años negativa para Tau. Es decir, que a los 28 años todavía no vemos Tau en el cerebro, pero miren, acá a partir de los 38 años ya empieza a aparecer Tau, que va aumentando, y a los 44, cuando la persona tiene deterioro cognitivo leve, el cerebro está ardiendo en Tau. Así que ya pudimos definir entonces con esto que la taupatía empieza a los 38 años, 10 años después de la amiloidosis. Hay una sigla que utilizamos para estudiar la enfermedad de Alzheimer que se llama ATN. Es decir, que esto significa amiloide, taupatía y neurodegeneración. Entonces, la A, que es la amiloidosis, empieza a los 28 años en el Alzheimer genético de Antioquia. La taupatía empieza a los 38 y la de neurodegeneración empieza junto con la taupatía también a los 38 o después de los 38.
Aquí podemos resumir toda la historia del Alzheimer genético de Antioquia causado por la mutación PAIS. Miren acá a la derecha, fase clínica. ¿Por qué la llamamos fase clínica? Hay una fase clínica y una fase preclínica. ¿Qué es fase clínica? Es cuando hay síntomas, cuando hay quejas, cuando la persona se queja de algo. Entonces, la fase clínica empieza a los 44 años, cuando empiezan a quejarse de problemas de memoria que los impacta en la vida cotidiana, y luego viene la demencia a los 49. Todo este periodo lo llamamos fase clínica. En cambio, todo lo que sucede desde el nacimiento hasta los 44 años, toda esa etapa de la vida, los primeros 44 años de vida, lo llamamos la fase preclínica. Entonces, esa fase preclínica la vamos a dividir en varias fases. Fase 0, desde que la persona nace, que nace con la mutación, porque heredó la mutación, ya está condenado a sufrir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, llamamos fase 0 desde el nacimiento hasta los 24 años. ¿Qué es lo que pasa a los 24 años? Que a los 24 años ya podemos ver un nivel anormal de amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Y también a los 24 años podemos ver otros biomarcadores como tau en líquido cefalorraquídeo o en el plasma, y otros biomarcadores anormales. Entonces esa es la fase 0, pero a pesar de que hay esos biomarcadores anormales, la persona no se queja de nada. Fase 1 va de los 24 a los 28. Los 28 es cuando empezamos a ver por primera vez amiloide en el PET amiloide, en la imagen. Pero todavía la persona no se queja de nada. Fase 2 va de los 28 hasta los 32. Los 32 es cuando por primera vez en una prueba de memoria en el laboratorio de psicología la persona tiene un bajón en las pruebas de memoria, pero a pesar de ese bajón en la prueba no se queja de nada. Es decir, solo el psicólogo o el neuropsicólogo es capaz de detectar que la persona tiene una normalidad en la prueba de memoria, pero que la persona todavía no se queja de nada. Entonces, esa es la fase 2. La fase 3 va de los 32 años, cuando hay el primer bajón cognitivo en la prueba de memoria de 10 palabras del CERAD, hasta los 38 años, cuando por primera vez vemos tau en la imagen de p-tau. Y en este momento la persona apenas va a comenzar a quejarse de pequeños olvidos benignos que no le importan y que no lo afectan en la vida cotidiana. Y la fase 4 va de los 38 a los 44, cuando en realidad empieza la queja importante de memoria con impacto en la vida cotidiana, laboral, familiar y social, pero sin demencia. Entonces esa es la fase 4. Entonces, mirando esta gráfica, la pregunta es ¿cuándo tratar la enfermedad de Alzheimer? Lo que se ha hecho en todas estas décadas anteriores es que la investigación de la enfermedad se ha concentrado en tratar la enfermedad de Alzheimer en esta etapa, la demencia. Y es muy y la mayoría, más de 800 medicamentos que se han ensayado y se han probado para la enfermedad de Alzheimer han fracasado. Muy probablemente han fracasado porque ya es demasiado tarde. Miren acá, yo les voy a mostrar los 3 estados de la demencia que son el de abajo de la enfermedad de Alzheimer. El de abajo corresponde a la demencia y el cerebro está muy destruido, hay amiloidosis, hay taupatía y hay neurodegeneración. Antes de la demencia tenemos el estado de deterioro cognitivo leve, donde ya hay amiloidosis, taupatía y neurodegeneración, pero el cerebro está menos dañado. Eso es lo que llamamos deterioro cognitivo leve o Alzheimer prodrómico. Y aquí tenemos la fase preclínica del Alzheimer o Alzheimer preclínico, donde solamente hay amiloidosis. Y el cerebro tiene un pequeño daño, pero no mucho, porque solamente hay amiloidosis. Entonces,
muy probablemente la razón de los fracasos de la investigación de medicamentos para el Alzheimer radica en que se están probando en gente que ya tiene el cerebro muy destruido. Deberíamos probar esos medicamentos en estas etapas precoces, tempranas de la enfermedad. Así que hoy en día hay un paradigma que es prevención del Alzheimer y deberíamos enfocarnos en 3 tipos de prevención. Prevención terciaria, prevención secundaria o prevención primaria. Miren acá, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en todo el mundo es tratar la demencia con medicamentos paliativos que solamente mejoran un poco los síntomas, mejoran un poco la calidad de vida, pero que no resuelven la enfermedad. En vez de hacer tratamiento paliativo, deberíamos hacer prevención terciaria. ¿Qué es prevención terciaria? Es tratar gente que ya tiene la enfermedad en su cerebro, que no tiene demencia, pero que tiene deterioro cognitivo leve o un síndrome amnésico. Y deberíamos tratarlos para evitar que lleguen a la demencia. Eso es prevención terciaria, tratar gente que ya tiene problemas de memoria, pero que todavía no tiene demencia. Mejor que hacer prevención terciaria sería hacer prevención secundaria, que es lo que estamos haciendo en Colombia con el estudio API Colombia. Es un estudio de prevención secundaria. ¿En qué consiste? Tratar gente sana, que no tiene síntomas, que no tiene demencia, que no tiene amnesia, que no tiene quejas de memoria, pero que tiene amiloidosis en su cerebro, para evitar que llegue a tener problemas de memoria, para evitar que llegue a tener deterioro cognitivo leve y después demencia. Ese estudio empezó en el año 2013, hay 252 personas en tratamiento y en el primer semestre del 2022 sabremos si el medicamento que estamos usando, que es un medicamento que lo que hace es limpiar el cerebro de amiloide, pudo o no pudo prevenir o retrasar el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Pero mejor que hacer prevención secundaria sería hacer prevención primaria. La prevención primaria, ¿en qué consiste? Tratar gente que todavía no tiene amiloide en su cerebro, que el amiloide todavía no se ha producido ni se ha almacenado en su cerebro, pero que ya tienen un gen que los va a hacer producir excesiva cantidad de amiloide y que de todas maneras el amiloide se va a depositar. Entonces, tratar gente menor de 28 años, y tenemos más de 400 jóvenes y niños portadores de la mutación Paisa, menores de 28 años, portadores de esa mutación, están condenados a hacer amiloidosis después de los 28 años. En ese grupo deberíamos hacer prevención primaria utilizando un medicamento que impida la producción de amiloide o que impida el depósito de amiloide en el cerebro. Esa es la prevención primaria que todavía no se hace en el mundo ningún estudio de prevención primaria. Y en cuanto a estudios de prevención secundaria, apenas hay unos 5 o 6 estudios en el mundo. Y entre esos 5 o 6 estudios está API Colombia, financiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, por Banner y por Genentech y Roche. ¿En qué consiste esto? Hemos invitado miembros de esas 25 familias con Alzheimer genético de Antioquia. La mitad de ellas son no portadoras de la mutación, no portan la mutación, por lo tanto, nunca van a enfermar y estas personas están recibiendo placebo. Hay otro grupo que son portadoras de la mutación, la mitad de ellas reciben placebo y la otra mitad reciben el medicamento experimental. Todos se les hace una evolución por imágenes, exámenes de beta-amiloide, PET-tau, de sangre, de resonancia magnética, pruebas de memoria, en fin, una cantidad de chequeos para evaluar si ese medicamento es capaz de retrasar o prevenir el inicio de los síntomas de la enfermedad. Para iniciar este estudio, nosotros hicimos una gran campaña en todo el país, una campaña en la que publicábamos esto: que no se te olvide ayudar, buscamos prevenir el Alzheimer y buscábamos personas que tuvieran un familiar con Alzheimer precoz o con pérdida grave de la memoria antes de los 60 años de edad y que hubieran varios miembros en la familia afectados, hubiese varios miembros de la familia afectados. Resulta que con esta campaña nosotros recibimos más o menos 1000 muestras de de sangre, de todo el país, de personas que tenían demencia o pérdida de memoria de inicio precoz.
y solamente 8 personas de esas 1000 muestras tenían la mutación paisa. Por supuesto, invitamos a todos los familiares de esas 8 personas que eran sanos, los invitamos a vincularse a esta investigación. Pero después la pregunta que nos hicimos, y bueno, ¿ahora qué hacemos con estas 995 muestras de sangre de personas que tienen demencia precoz y no sabemos qué tienen? Pues les hicimos un genoma total a esas 955 personas y descubrimos 10 mutaciones más en el gen de la presenilina 1 en todos los lugares de Colombia. Es decir, que ahora el Alzheimer genético no es solo un problema de Antioquia. El Alzheimer genético hereditario por mutaciones en presenilina 1 ahora es de todo el país. Por supuesto que hay una mutación que la llamamos la mutación paisa y es la más grande, la población más grande, pero ahora sabemos que hay muchas otras mutaciones ya reportadas en otras partes del mundo y algunas nuevas que no habían sido reportadas en todo Colombia. De esas mutaciones hay 7 que son de origen europeo, una que es de origen africano que está en Copacabana y 3 de origen amerindio, o sea, de origen indígena, americano. Bueno, entonces la pregunta es, ¿se puede prevenir el Alzheimer? Yo los invito a que miren este documental que pueden conseguir en YouTube, que se titula Si se puede prevenir el Alzheimer. Este es un documental de Nova en el que se explica la enfermedad de Alzheimer y cómo va el estudio de la enfermedad de Alzheimer en el mundo. Dura más o menos 1 hora y le dedican los últimos 20 minutos a Colombia, mostrando cómo Colombia es el país del mundo que tiene la mejor oportunidad para ayudar a descubrir la prevención para la enfermedad de Alzheimer. Hay un plan que se conoce en el mundo con el plan 550. El plan 550 consiste en lo siguiente: si lográramos retrasar, no curar, sino solamente retrasar en 5 años el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, podríamos reducir la prevalencia al 50% y podríamos reducir los costos de la enfermedad de Alzheimer al 50%. Eso tendría un impacto desde el punto de vista de salud pública, social y económico impresionante, solo logrando retrasar el inicio de la enfermedad por 5 años, ni siquiera curando la enfermedad, solo retrasándola 5 años. Y quiero que se fijen muy bien en esta diapositiva para la que les voy a mostrar enseguida. Entonces el mundo científico está buscando algo para retrasar 5 años la enfermedad y fuera de eso está trabajando para controlar factores modificables de la enfermedad. Hoy en día, ahora en el Congreso de la Enfermedad de Alzheimer Mundial, se planteó esto. Hay 12 factores de riesgo que podemos modificar y si los modificamos por salud pública, por políticas de salud pública, si logramos modificar esos 12 riesgos, podríamos controlar el 40% de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias. Y esos 12 factores de riesgo son, el primero, en etapas tempranas de la vida, la educación, disminuyendo los bajos niveles educativos, es decir, aumentando el nivel educativo podríamos reducir el 7% de las demencias. Controlando en la etapa media de la vida la pérdida auditiva, el trauma de cráneo, la hipertensión, el alcoholismo y la obesidad, y controlando también el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física o sedentarismo, la polución del aire y la diabetes. Todos esos 12 factores, si los lográramos controlar, estaríamos controlando el 40%, es decir, que hay un 40% de factores modificables. Hasta el año pasado se decía que el resto, el año pasado hablaban era del 65% y que los modificables eran apenas el 35%. Ahora ya se cree que los modificables son el 40% y los no modificables el 60%. En los no modificables
se incluían todos los factores genéticos. Es decir, ese 60% se considera que es inmodificable porque se cree que son factores genéticos. Entonces, a eso me voy a referir precisamente, porque nosotros en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia creemos que aún ese 60% de demencias y de Alzheimer genético son modificables. ¿Y cómo sabemos que son modificables? Voy a presentarles un método para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Leer y aprender de la naturaleza. Hemos descubierto que una forma aparentemente no modificable de enfermedad de Alzheimer, como la forma genética autosómica dominante, puede retardarse naturalmente por 30 años, lo cual en la práctica es equivalente a la cura de la enfermedad. Nosotros publicamos en Nature Medicine en noviembre del año pasado este artículo, Resistencia al Alzheimer autosómico dominante, que es una mutación, el descubrimiento de una mutación protectora del Alzheimer. Identificamos una señora que estaba protegida del Alzheimer, tenía la mutación paisa, que produce la enfermedad de Alzheimer, pero esta señora tenía 72 años. Nos llamó la atención, primero, que estaba viva. Cuando todos mueren, todos los portadores de esta mutación mueren generalmente a los 60. Segundo, no solamente estaba viva, sino que no tenía demencia, ni tenía problemas de memoria. Solo a los 72 años empezó a tener problemas de memoria. Y entonces repetimos la prueba porque creímos que se trataba de un error, comprobamos que sí tenía la mutación paisa, entonces decidimos hacer otra cantidad de estudios, viajamos 3 veces con ella a Boston, se le hicieron cantidades de chequeos y descubrimos que además de la mutación del Alzheimer, tenía otra mutación que la protegía de la enfermedad. Aquí arriba ustedes ven el examen de PET-Tau de un familiar de esa persona de 44 años con deterioro cognitivo leve. Miren, el color rojo está llena de taupatía, es decir, el cerebro está muy destruido por tau. Mientras que abajo tenemos el PET-Tau de la señora de 72 años que tiene la mutación de Alzheimer paisa y que además tiene una mutación protectora, está muy limpia de tau, tiene muy poquita taupatía, muy poquito rojo, está protegida de la taupatía. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reproducir y copiar lo que está haciendo ese gen en el cuerpo de otras personas para prevenir la enfermedad, ya sea con terapia génica. Por ejemplo, si la información genética que esta señora tiene protectora, uno la pudiera trasladar a otra persona, pues esa sería una manera de prevenir la enfermedad. Y la otra manera, lo que esa mutación hace en su organismo, en las células, uno podría, digamos, desarrollar un medicamento para imitar el mismo mecanismo que la mutación genética protectora hace en las células del cerebro de esta señora. Y de esa manera podríamos tener un medicamento preventivo para la enfermedad. Así que el grupo de neurociencias está centrado en este plan que les voy a mostrar. Aquí ven ustedes el objetivo fundamental a la derecha, que es prevención. Y tenemos acá a la izquierda unas poblaciones especiales, grupos de poblaciones especiales que son todas estas poblaciones con Alzheimer genético, pero no solamente estamos estudiando Alzheimer, sino Parkinson, Huntington, demencia frontotemporal y otras enfermedades neurodegenerativas. Tenemos un plan de promoción social, un plan de educación, un plan social que consiste en ayudas con camas, con sillas de ruedas, medicamentos, educación, cursos, recreación, y tenemos un programa de donación de muestras biológicas como sangre, cerebros cuando la persona muere, orina, materia fecal, saliva, piel, flujo menstrual. Con todos esos materiales biológicos hacemos investigaciones y miren acá las poblaciones especiales que estamos estudiando: Alzheimer, deterioro cognitivo leve, demencia frontotemporal, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, ataxias, temblor, distonías, demencia vascular, CADASIL, y también estudiamos poblaciones especiales con problemas del neurodesarrollo.
Lo que hacemos es desarrollar estos 5 objetivos. El número 1, evaluación transversal y longitudinal. La idea es seguir esas poblaciones longitudinalmente en el tiempo hasta la muerte, por cualquiera que sea la causa de la muerte, ya sea por la enfermedad o por cualquier otra razón. Número 2, identificar nuevas poblaciones especiales afectadas en Antioquia y Colombia, hacerles evaluación transversal y seguirlas longitudinalmente hasta la muerte. 3, identificar factores genéticos y ambientales de causalidad que produzcan esas enfermedades, de susceptibilidad que favorezcan el desarrollo de esas enfermedades, o factores protectores como el de esta señora que estaba protegida naturalmente, o factores aceleradores. Y cuarto y quinto, hacer estudios clínicos, farmacológicos y no farmacológicos para intervenir esas enfermedades. Aquí tenemos entonces el plan social, el plan de biobanco. Vamos a tener el biobanco más interesante desde el punto de vista científico del mundo, porque después de 10 o 20 años de hacer esto, este será el banco más rico del mundo desde el punto de vista científico. Y el objetivo es la prevención del Alzheimer y la prevención de las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a estudiar longitudinalmente marcadores y biomarcadores clínicos como neurológicos, neuropsicológicos, psiquiátricos, lingüísticos, químicos, en el líquido cefalorraquídeo, en el plasma, en el suero, en la sangre, en la orina, en la saliva, en la materia fecal. Vamos a estudiar biomarcadores imagenológicos con resonancia, PET amiloide, PET FDG, PET tau, estudios neurofisiológicos como electroencefalografía, potenciales eventos relacionados, marcadores oculares, polisomnografía, estudios de sueño, estudios de tóxicos como material particulado en el aire, en la polución, fosforados orgánicos, ambientales, metales pesados, fungicidas y muchos tóxicos que pueden influir en esto. Vamos a hacer investigación básica. Ya tenemos células madre desarrolladas a partir de sangre de flujo menstrual de miembros de personas de estas familias, y con esas células se pueden hacer células madres y se pueden desarrollar mini brains. Es como una especie de organoides o de cerebros que son como del tamaño de una pelota de golf. Esos mini brains son estudiados en el laboratorio porque ese mini brain puede tener, digamos, la mutación paisa o cualquier otra enfermedad genética. Y entonces en el laboratorio se pueden hacer experimentos con esos organoides. Tenemos animales como ratones con enfermedad de Alzheimer y tenemos moscas con enfermedad de Parkinson que son estudiadas en el laboratorio. Y vamos a hacer medicina translacional para tratar de llevar de la investigación básica a la investigación clínica y poder terminar haciendo estudios de ensayos clínicos farmacológicos y no farmacológicos de todas estas poblaciones con enfermedades neurodegenerativas para poder llegar a este que es nuestro objetivo fundamental, que es la prevención de la enfermedad. Y quería resaltar el hecho de que si ya sabemos que naturalmente existe la posibilidad de retrasar 30 años el inicio de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, como sucedió en esta señora, pues prácticamente eso es el descubrimiento de la cura del Alzheimer. Porque si se le aplicara ese saber natural que nos regaló esa señora a una persona de 60 años, pues estaría
Ya, doctor, puede continuar. Se cayó un momento la señal. Bueno, entonces, sí. Parece que se le cayó la señal de internet. Esperemos a ver si de pronto logra volver a hacer conexión. Sí. Eh, Bueno, lo primero es que hay que decir que estamos recogiendo las preguntas que estamos observando en el chat de Facebook y las vamos a trasladar al doctor Lopera para darles una respuesta oportuna. Creo que algunos de los contactos que están allí, pues apenas nos estamos enterando que están interesados en este tema, entonces es probable que les demos respuesta a través del comentario que hicieron. Y lo otro también es que ahí entonces vamos a ponerles información y, digamos, dirección y números de teléfono donde se pueden dirigir con el grupo de neurociencias de Antioquia. Parece que el doctor no debe haber tenido un corte en el internet que le está impidiendo hacer. Ah, bueno, doctor Lopera, bienvenido otra vez. ¿Aló? Doctor Lopera. Doctor Lopera. No, sigue con problemas de comunicación. ¿Aló? No. Bueno, entonces, pues estamos esperando si el doctor Lopera vuelve a lograr tener comunicación. Agradecerles pues a todos su presencia en este espacio
recibimos muy buenos comentarios acerca de esta primera conferencia en esta, digamos, en esta nueva iniciativa que estamos desarrollando en términos de la política pública de envejecimiento y vejez en Medellín. Entonces, hola. Estamos agrupando las preguntas, como ya les había dicho María Isabel, pues las inquietudes están, digamos, basadas un poco en si pueden participar en el estudio, en cómo acceder a las pruebas sobre el Alzheimer y sobre otras enfermedades. Hola, doctor Lopera. Buenas. Hola, que se le cayó el internet. Bueno, estábamos aquí esperando que pudiera entrar para que pueda terminar. Bueno, ya había terminado, ¿no? No sé, doctor, quedamos estaba como en las últimas, ya estaba como en las últimas presentaciones, en la última parte, si quisiera redondear, doctor. Sí, lo que quería redondear es que, pues, este ejemplo de esta señora que tiene una cura natural de la enfermedad, si lo pudiéramos aplicar a muchas personas, obviamente que eso requiere estudiar la forma como copiar a la naturaleza, pues es la manera de curar y prevenir la enfermedad. Y es lo que queremos hacer en la enfermedad de Alzheimer y aplicar eso también para otras enfermedades neurodegenerativas en el plan que les mostré del grupo de neurociencias para los próximos 10 años. Entonces, estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan o las inquietudes que tengan. Bueno, doctor, pues primero la gente está muy agradecida, muy motivada con su conferencia. Les parece súper importantísima la información que usted ha brindado hoy y pues si las preguntas están girando un poco a cómo pueden hacer parte de este estudio, cómo acceder a las pruebas, a las diferentes pruebas que ustedes están realizando para poder detectar, por ejemplo, los problemas ya cerebrales desde antes. Dicen que si también estas tasaciones que usted da son estándar para toda la población, podemos empezar por ahí. Bueno, sí, María Isabel, en la presentación que te envié están las dos diapositivas de la campaña que habíamos hecho y ahí están los teléfonos, que los puedes compartir con la gente que quiera, ¿cierto? Hay unos teléfonos en la presentación donde decía buscamos prevenir el Alzheimer, entonces eso lo puede compartir. Y sí, nosotros estamos atentos a recibir a cualquier persona que tenga historia familiar de Alzheimer hereditaria. Es decir, si usted en su familia tiene historia de varias personas afectadas con problemas de memoria que empiezan antes de los 65 años, pero incluso si empieza tardíamente también con el solo hecho de que sea una forma hereditaria de varias personas afectadas en la familia, es suficiente para llamar a estos teléfonos y se ponen en contacto con nosotros. Y nosotros lo que hacemos es que tomamos una muestra de sangre de la persona afectada, evaluamos la persona afectada y si descubrimos que tiene alguna variedad genética, pues ya invitamos a toda la población de esa familia, a todos los familiares sanos, a ser parte de estos estudios de prevención. Entonces esa es la manera. Primero, hágase la pregunta de si hay varios afectados en su familia. Y si hay varios afectados, lleve por lo menos uno a neurociencias para tomarle una muestra de sangre, para hacerle un chequeo y para hacerle la genealogía. Doctor, también preguntan cómo pueden acceder al plan preventivo que ustedes tienen. Bueno, es que ese plan es un programa justamente de estas investigaciones. La manera de acceder es, por ejemplo, esta. Yo tengo en mi familia varias personas con pérdida de memoria, con Alzheimer. Entonces voy a neurociencias, llevo a mi padre o a mi madre que tiene la enfermedad, la hago registrar, descubren que tiene una mutación o descubren que hace parte de una forma hereditaria, sospechosamente hereditaria. Entonces incluyen a toda mi familia y yo me incluyo. Empiezan a hacer unos chequeos anuales
la persona se va evaluando anualmente y de pronto dentro de 1 año, 2 años aparece un medicamento que puede ser interesante para esa mutación particular o para ese grupo poblacional. Entonces, como a mí ya me tienen un registro hecho, como ya me conocen y me han hecho chequeos, fácilmente me pueden seleccionar para participar en un estudio de prevención. Nosotros vamos a seleccionar los candidatos a los estudios de prevención del registro, de un registro que estamos haciendo. Y ese registro es de todas las personas que se van anotando, nos van visitando, les hacemos los chequeos, los vamos registrando, los vamos evaluando longitudinalmente en el tiempo y no sabemos cuándo les vamos a poder ofrecer una opción terapéutica. Por ejemplo, el año pasado empezó el registro de enfermedad de Huntington. Empezó en noviembre del año pasado. Hasta el día de hoy ya hemos registrado 69 personas, la mayoría de ellas personas sanas de familias con enfermedad de Huntington. No les estamos ofreciendo hoy en día un tratamiento porque no lo tenemos, pero sabemos que va a llegar tratamientos preventivos para la enfermedad de Huntington en 1 año o en 2 años, de medicamentos que están en proceso de desarrollo en otras partes del mundo. Entonces, esas personas que están haciendo el seguimiento son las que van a ser seleccionadas para recibir esos tratamientos preventivos dentro de 2 o 3 años. Bueno, doctor Lopera, le agradecemos mucho este espacio que nos brindó en esta tarde. Para todas y todos los participantes que nos pidieron cómo contactar, ahí en la pantalla ustedes están viendo los teléfonos para que los anoten. Yo creo que fue muy instructivo y fue muy beneficioso para todos haberlo escuchado, doctor Lopera. Le agradecemos mucho la presencia en este espacio y agradecemos también a las casi 200 personas que estuvieron conectadas en el mismo. Entonces, les estaremos informando del nuevo encuentro dentro de un mes, en donde también seguiremos compartiendo otros conocimientos alrededor de la política pública de envejecimiento y vejez de Medellín. Sí, María, esas 2 diapositivas que de la campaña las puedes hacer públicas si quieres. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, felicidades y gracias a ustedes. Hasta doctor. Que estén muy bien. Hasta luego para todos, que tengan buena tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.